750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Para la revolución bolivariana, como escuchaban ustedes a Jorge Rodríguez, el éxodo venezolano sigue siendo un fake news, una noticia falsa, algo que pareciera no tener registro. Sin embargo, esto no ha sido así para los países de la comunidad andina. En una reunión sostenida en Lima, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y, por supuesto, los representantes del país que acoge el encuentro, ratificaron que mantendrán su política de puertas abiertas a los ciudadanos de Venezuela. Pidieron que se fortalezca la cooperación internacional para atender el masivo flujo migratorio de venezolanos. Por su parte, el gobierno del Perú rechazó que exista xenofobia o una campaña de odio contra los migrantes venezolanos, tal como lo afirmó Nicolás Maduro. La migración suma, la migración ayuda al desarrollo, la migración se suma a lograr los objetivos de integración en la región. No tenemos por eso ninguna intención de cerrar fronteras y vamos a permitir que los ciudadanos venezolanos ingresen de manera ordenada, regular y segura. Ordenada, regular y segura es, digamos, las tres palabras: ordenada, regular y segura. Son las tres palabras que se usan. Cuando uno ve el flujo de gente, se pregunta si realmente pueden ser ordenada, regular y segura este ingreso de los venezolanos al Perú, a Colombia o a Brasil, que son, digamos, los países, y Ecuador, por donde los venezolanos están llegando en mayor volumen. Quiero saludar en esta parte del programa a María Teresa Belandria, analista internacional, profesora universitaria, que se encuentra en la tarde de hoy con nosotros en el estudio. María Teresa, como siempre, bienvenida. Buenas tardes para todos. El éxodo es la noticia que hemos tratado durante todos estos días y evidentemente es la que ocupa la primera página en la información. Creo que no hay medio de la región que usted no consulte que no tenga una noticia en relación al éxodo. Esto ha llevado a reuniones multilaterales como la que acaba de producirse en Lima, intentando buscar una respuesta que sea de todos los países y no de uno solo en particular. ¿Tardaron en darse cuenta, y es una pregunta que hago constantemente, tardaron en darse cuenta los gobiernos de la región que el éxodo había que atenderlo de esta manera? Mira, yo creo que han pasado varias cosas. La primera, que como es inédito, nadie estaba preparado para atender un flujo migratorio tan grande. En segundo lugar, digamos, la crisis del éxodo se ha materializado en el año 2018. Los venezolanos comenzaron a salir de Venezuela en el año 2002, solo que era una migración voluntaria. Vale decir, la gente migraba porque estaba buscando otros derroteros. Incluso muchas personas planificaron su proceso migratorio, encontraron trabajo en otros países, cumplieron con los trámites de residencia, de migración, pero desde el año 2017 en adelante es que estamos viendo una salida masiva, compleja, diaria, permanente de venezolanos que incluso están llegando a otros países sin los documentos necesarios para acreditar su condición migratoria. Nadie estaba preparado para esto. Y hay dos elementos: ni los países tienen la capacidad para atender la demanda, por ejemplo, en materia de servicios de salud. Los venezolanos están llegando a muchos de los puestos migratorios, a los campamentos de refugiados, con enfermedades, con desnutrición, mujeres que están cruzando la frontera para dar a luz. Entonces, el sistema de salud de cada uno de los países de la región se ha venido sobrecargando y eso ha hecho entonces que hoy nuevamente la Unión Europea haya destinado 35 millones de euros a los países que están atendiendo el éxodo venezolano para que puedan, de alguna manera, sin tenerlo contemplado en sus presupuestos ordinarios, incorporar ese flujo de dinero para atender a la migración. Eso por una parte. Y por otra, que las economías de la región
no tienen la capacidad de absorber la mano de obra que se ha venido desplazando. No es lo mismo quizás competir por un mercado laboral profesional, médicos, economistas, profesores universitarios, etcétera, que esta mano de obra que está migrando ahora, que viene a ocupar los espacios de los oficios. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros recibimos esa migración en Venezuela? Que Venezuela entre los 70, los 80 y los 90 tenía una economía creciente que era capaz de absorber esa mano de obra de manera muy eficiente y de darle espacio a toda esa migración peruana, colombiana, boliviana, haitianos, dominicanos que llegaron a nuestro país, e incluso lo había hecho antes de los 50 cuando llegaron los españoles, los italianos, los portugueses, etc. La economía de la región no está tan abierta a un flujo tan grande para que sean absorbidos dentro de las propias economías. Quizás la economía que tiene el mayor desarrollo y que se puede considerar una economía de primer mundo es Chile, y llegar a Chile es muy complicado. ¿Verdad? Que son muchos los elementos que están generando información, y por eso se están dando estas reuniones multilaterales, porque la crisis del éxodo es una crisis transfronteriza, transregional, que está afectando todo lo que acabo de mencionar, pero que también se puede convertir en un problema de seguridad, como hemos visto, esta banda que fue capturada en Perú, que eran parte del Tren de Aragua, o personas que están cruzando la frontera con armas, que vienen entonces a incorporarse no a actividades de trabajo lícitas, sino que vienen a incorporarse, por ejemplo, a las disidencias de la FARC en Colombia, o al ELN, o a formar parte de las BACRIN. Entonces es un problema bastante complejo. La comunidad andina se reúne el día de ayer. Desde la perspectiva de este grupo, ¿qué soluciones pueden aportar? ¿A dónde pueden llegar de trabajar mancomunadamente? Bueno, lo significativo de la reunión de ayer es que la comunidad andina sigue existiendo, a pesar de que Venezuela se retiró de ella en el año 2011, y se reúne el Comité Andino de Migraciones para tratar de encontrar, como tú bien señalas, soluciones conjuntas y combinadas, porque esto es casi que una operación de planificación militar, de operaciones conjuntas y combinadas de cómo atender el primer puesto fronterizo por donde ingresan los venezolanos, que es Colombia, cuántos se quedan en Colombia, cuántos se quedan al interior de Colombia, no solamente en la zona fronteriza, y cuántos de allí entonces siguen camino hacia el Ecuador, luego al Perú y de allí hacia el sur del continente. Atender todo ese flujo migratorio, ese éxodo, necesita de acciones coordinadas. Lamentablemente, ayer pues se produjo un acta donde los países se comprometen a unar esfuerzos en materia de inteligencia, en materia de salud, en materia de identificación, extranjería, y esta acta no fue firmada por el gobierno de Bolivia. Ahora, si Bolivia no va a firmar, evidentemente por los vínculos que tiene con Venezuela, ¿para qué participa del encuentro? Porque forma parte de la comunidad y no se ha retirado. Entonces, sigue siendo allí un factor que hay que tener en cuenta porque es un país miembro y como país miembro tiene derecho a participar de las reuniones, pero obviamente no firma el acta donde se acuerdan estas acciones, porque sería reconocer la magnitud de la crisis y le serviría de argumentos al régimen venezolano para descalificar a la gente que está migrando, de manera que no es una sorpresa. No es una sorpresa la posición de Bolivia ni la de Nicaragua, y eso lo vamos a ver la próxima semana también en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que ha sido convocado para el día 5 de septiembre. Del cual ya vamos a hablar. Pero hagamos, digamos, un inciso y vamos a ponerle rostros, intentamos hacerlo cada tarde, ¿no? Porque cada vez son más las historias que nos va dejando este éxodo. Por ejemplo, como la de una familia de 6 integrantes que en medio de su viaje pues le robaron todo lo que tenía. Quiero saludar a nuestro periodista Bernardo Sanabria, tiene más información y sobre todo tiene información importante en relación a la presencia en la zona fronteriza del canciller de Colombia, Holmes Trujillo. Bernardo, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Idalia? Un placer saludarlo. Estamos aquí en la tarde, en esta oportunidad, desde la plaza central del municipio de Maicao. Que es conocido la vitrina comercial de Colombia, pero hoy esta vitrina comercial, Idalia, en sus estantes, observa una gran cantidad de venezolanos, tiene una gran cantidad de venezolanos, muchos de ellos para dónde ir, sin
sin tener un sitio para dónde ir, muchos de ellos ingresando por la frontera Guajira, por las trochas. Mire, hay tantos nombres de trochas, una se conoce como la Cortica, otro como la 80, hay una exclusiva para motocicletas, por donde entran los migrantes venezolanos, y es que es sumamente fácil entrar por esas trochas, le cuento, porque si no tiene el pasaporte o la tarjeta fronteriza, entra sin ningún problema por cada una de esas trochas, que está al lado de donde están los controles de Migración Colombia, así que no hay ningún tipo de problema, entonces entran sin control. Estos ciudadanos que vienen con grandes historias dolorosas, porque son historias de dolor, muchos de ellos vienen a tratar de conseguir un futuro mejor en Colombia. Precisamente aquí en la plaza hay muchos de ellos. ¿Cómo es su nombre, joven? Cristian. ¿Cristian qué? Uscanga. ¿De dónde eres, Cristian? De Maracaibo. ¿Vienes a Colombia qué? A un mejor futuro, ayudar a mi familia que está allá pasando hambre. ¿Le llevas dinero? ¿Cuánto dinero le llevas a tu familia? No, yo tengo 3 meses allá y he transferido una sola vez, transferí 15.000 pesos nada más. ¿Que se convierte en bolívares en cuánto? Ahorita 500 bolívares. ¿Con el bolívar soberano? Con el bolívar soberano 500, 400. Okay. Bien, muchas gracias. Suerte en Colombia. Vamos con otro de los de acá, Carlos. Mire, este joven que se encuentra acá, este señor también que se encuentra aquí, también tiene alguna lesión, para que podamos a nuestros invitados y Dania poder recrear la situación que se vive en Colombia antes de contar la historia que tenemos ya lista. ¿Cómo es su nombre, señor? Iván. Iván. ¿Qué le pasó, don Iván? Chocó una moto. Se chocó una motocicleta. Ajá. ¿De dónde es? Yo, a la Rita. Correcto. ¿Qué le pasó? ¿Para qué viene a Colombia? ¿Cuál es la intención de llegar acá a Colombia usted? En Colombia hay más cosas y no hay nada ahorita. ¿Usted qué hace? ¿Qué se dedica? Yo. ¿Qué se dedicaba antes de la acción? Yo vendiendo tinto y panes. ¿Y ahora cómo hace? Nada, muy bien, jodido ahorita. ¿Usted vino con quién? Yo, la señora. ¿Y su esposa qué está haciendo? Ahorita vendiendo tinto. Vendiendo tinto por las calles de Maicao. Sí, en el mercado. Perfecto. Muchos de estos personas, Carlos, mostremos de las personas que nos acompañan, una gran cantidad de niños que están aquí sin hacer, digamos, nada, recorriendo el parque. Aquí en este parque queda un CAI, que es un centro de atención inmediata de la Policía Nacional. Anteriormente dormían en todo este espacio, ya la policía no los deja, pero es quitarlos de aquí para que lleguen a las esquinas de Maicao a dormir en otro sitio. O sea, no duermen aquí, pero duermen en las esquinas de Maicao. Usted me preguntaba, me decía sobre la visita del ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Carlos Holmes Trujillo. Sí, señor. La agenda del ministro va a ser la siguiente. Él va a llegar en cuestión de unos minutos a Riohacha, que es la capital del departamento de La Guajira, aquí en el norte de Colombia. En Riohacha tendrá una reunión con el presidente de la Asamblea, con el presidente del Consejo Municipal, así como también con el alcalde encargado, porque es que para colmo de males ni el alcalde y el gobernador de Riohacha se encuentran suspendidos, así que no tienen un alcalde en propiedad elegido por votación popular, no tienen un gobernador porque también se encuentra suspendido, entonces con los encargados se reunirá a analizar el tema fronterizo. Mañana viajará bien temprano aquí en la mañana y observará aquí a 11 kilómetros de Maicao, queda Paraguachón, lo que conocen ellos como La Raya. Ahí comenzará, observará la situación, se reunirá con el PMU, que es un plan de emergencia aquí en la frontera, con todas las autoridades y posteriormente dará una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Pero aquí no termina la gira de la frontera, se va hacia el departamento de norte de Santander. En Cúcuta también visitará el puente Simón Bolívar, ese paso fronterizo estará los días de mañana y pasado mañana. El día sábado también estará en la frontera. Y usted me comentaba la historia, y es la siguiente, es la familia Silgado. Este señor tiene aproximadamente 46 años. Hace 9 años se fue de Colombia, solo en busca de un futuro mejor, de mejorar su economía en Maracaibo. Este señor consiguió su esposa y tiene 4 hijos. Se regresó porque si comían arroz no tenían para la yuca, y si comían yuca no tenían para el arroz. Reunió unos cuantos bolívares y se vino, atravesó la frontera desde Maracaibo con su familia, desesperado. El señor es de María la Baja, Bolívar. Al llegar a la frontera colombo-venezolana, atravesarla, pues sus familiares no tenían documentos, él sí, le tocó atravesar por la trocha, y atravesando por la trocha los atracaron. Fueron varios días en los que solo comía arroz o yuca. Angustiado, Francisco Silgado decidió regresar a Colombia después de 9 años de vivir en Venezuela, pero esta vez acompañado de su esposa y 4 hijos. Yo lo que me gano no me alcanza sino para medio comer con ellos, entonces yo me siento como mal. Naila es su compañera de vida. Es la primera vez que viene a Colombia. No tiene permiso. Ingresó por la trocha y le robaron los pocos bolívares que traían. No sé para dónde vamos a agarrar, no sé
qué vamos a hacer, pero venimos con una esperanza de querer levantarnos, salir adelante. Francisco Silgado es de María la Baja, Bolívar. No sabe nada de su familia desde que salió de Colombia. Aseguran que lo hacen por muerto, pero la realidad es que hoy, más que nunca, necesita de ellos. Yo quiero como día regresar a ver a mi familia otra vez de nuevo. Sin dinero, continuó su camino agarrado de la mano de su esposa e hijos. Aseguró que esta pesadilla terminará pronto. ¿Sabe qué doloroso, televidente de la tarde? Tiempo nublado a esta hora aquí en Maicao. Piensen ustedes, esta noche cuando estén en la tranquilidad de su casa, ¿cómo dormirán muchos de estos hermanos venezolanos? 30.000 según el censo de la alcaldía, en las aceras. Y si llueve, ¿dónde se van a quedar? ¿Dónde dormirán tantos niños aquí a la intemperie? De aquí los quitan, pero tienen que dormir en otra terraza. ¿Qué techo los cubrirá a estos menores? Un informe especial de Bernardo Sanabria para la tarde del NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias por la información, gracias por el recorrido, además, que puede mostrar a nuestra teleaudiencia, Bernardo, lo que está ocurriendo allí en Maicao, como en tantos otros puntos de la geografía colombiana que hacen frontera con Venezuela. Buena tarde para ti. Retomamos con María Teresa. Me gustaría entrar preguntándote, hemos visto que ya está el canciller Carlos Holmes Trujillo allí en la zona fronteriza, que estará mañana y que estará también el sábado. El papel de Colombia en el nuevo gobierno, en el gobierno de Iván Duque, en la búsqueda de soluciones para el éxodo venezolano. Bueno, Colombia tiene un papel fundamental por una razón geográfica. Nosotros compartimos 2.800 kilómetros de fronteras. Y pensar que la frontera se puede cerrar es sencillamente un absurdo. Son 2.800 kilómetros que compartimos 4 estados venezolanos, 6 departamentos de Colombia, donde la relación personal entre venezolanos y colombianos siempre fue, sobre todo en las zonas de frontera, increíblemente estrecha. Tú le preguntabas a un ciudadano de Cúcuta o a un ciudadano de San Antonio o a un ciudadano de La Raya o uno de Maicao o a uno de Apure y uno de Arauquita, ¿de dónde eres tú? Y la respuesta es de la frontera. La gente no te decía, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy de la frontera. Ser de la frontera es una definición sociológica para las personas que estaban allí. Por eso los temas de frontera siempre tenían que tratarse de manera bilateral. No había forma de que Bogotá mirara hacia un lado y Caracas mirara hacia el otro. Por eso las comisiones de vecindad fueron tan importantes entre 1991 y 1998, porque temas como las migraciones, el transporte, los servicios, la salud, se trataban de manera combinada entre los dos gobiernos. Ahora que tenemos un país receptor de casi 50.000 personas por día, que tiene además que atender esa demanda migratoria, que le incrementa los costos de salud, le incrementa los costos de seguridad, le impide tener un control efectivo de la frontera, que vamos a estar claros, nunca ha existido. Es decir, lo que comentaba el periodista, las trochas antes servían para pasar contrabando de todo tipo. Las trochas ahora sirven para pasar personas, con lo cual pensar que se puede cerrar una frontera de 2.800 kilómetros no es real. Y Colombia es el primer frente en esta solución a lo que debería ser la crisis migratoria, y a Colombia es la más afectada porque es la que está recibiendo el mayor flujo de ciudadanos venezolanos y de colombianos retornados que están regresando a su país y están esperando que su país les brinde oportunidades. Así como nosotros en Venezuela durante muchos años acogimos a más de 4 millones de ciudadanos colombianos que hicieron crecer nuestro país, etc. Así que Colombia tiene un gran desafío, que es liderar el esfuerzo regional, administrar los recursos que está recibiendo de los organismos internacionales, tener un frente político que le permita además seguir articulando las soluciones con el resto de la comunidad andina y con los otros acuerdos de integración, y ser entonces la voz digamos, más fuerte dentro de la Organización de Estados Americanos con relación al tema del éxodo venezolano. Ahora, María Teresa, hablemos de la reunión que ha sido convocada para la próxima semana, el Consejo Extraordinario en la Organización de Estados Americanos, cuyo tema es, por supuesto, el éxodo venezolano. Adelantaba el canciller Carlos Holmes ayer que ofrecía declaraciones y decía que uno de los temas era de alguna manera activar el fondo de emergencia migratorio
para poder afrontar toda esta circunstancia. Pero de todas maneras, Venezuela es un tema que ha estado presente en la OEA desde hace muchísimo tiempo. Bueno, desde hace tiempo y con la llegada de Almagro, con mucha más fuerza y con otras posiciones. ¿Qué se espera de este? Mira, si hacemos un análisis de lo que era la OEA con Insulza y lo que es la OEA con Almagro, bueno, es del cielo a la tierra, ¿no? Por dos razones. Primero, por la propia figura del secretario general, al cual nunca habrá palabras suficientes para agradecerle todo lo que ha hecho por los venezolanos. Y en segundo lugar, porque ha operado un cambio político dentro de la región también muy importante. Una OEA que fue dominada durante mucho tiempo con el dinero y con la influencia política de Chávez, comienza a cambiar cuando llega Mauricio Macri al poder. Y empiezan a producirse entonces cambios en la orientación política de los países integrantes de la organización. Y al mismo tiempo que se empiezan a generar estos cambios políticos, Venezuela empieza a perder influencia dentro de la OEA porque ya no tiene dinero suficiente y ya no tiene la capacidad de seguir suministrando petróleo a través de las cuotas de Petrocaribe a bajos precios, porque se empieza a caer la producción petrolera. Entonces ocurren como dos eventos: la muerte del presidente Chávez, la reducción de la producción petrolera y el cambio que opera con la llegada de Almagro. Si uno analiza las votaciones de la OEA del año 2014, hace apenas 4 años, Venezuela contaba con 30 votos sólidos y solamente 3 o 4 países que se oponían. En la última resolución del 5 de junio de este año, del 2018, son exactamente 3 países los que votan a favor de Venezuela y 30 países que deciden respaldar la resolución que fue adoptada en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. De manera que lo que ha sido el proceso de activación de la Carta Democrática ha encontrado tropiezos porque todavía quedan 3 o 4 países que no terminan de votar favorablemente por una sanción política a Venezuela. Uno de ellos, Uruguay, y yo lo explicaba en un artículo que escribí, que decía que Uruguay, más que favorecer la posición del régimen venezolano, lo que no quiere es darle más poder a Almagro por un problema de luchas internas dentro del Uruguay. Es decir, es más en contra de Almagro que a favor del régimen de Nicolás Maduro. Entonces creo que esta reunión viene muy a propósito, fue solicitada por el propio secretario general y se va a realizar en la ciudad de Washington la próxima semana. Es una reunión extraordinaria del Consejo Permanente que se hace todos los miércoles y veremos pues cuáles son las resoluciones que se van a adoptar allí, pero una de ellas seguramente va a contar con el acta de la Comisión Andina de Migraciones de ayer y de los esfuerzos regionales que se están llevando a cabo, y además insistir en lo que fue el informe de Luis Almagro, que fue entregado a la Corte Penal Internacional, más el informe de la Organización de las Naciones Unidas, que a lo cual se suma también la crisis de Nicaragua, de manera que la OEA ha estado muy activa en 2 crisis muy importantes, la venezolana y la crisis de Nicaragua. Ambas sin solución. Así y es. ambas son crisis en desarrollo, una más larga que la otra. Ojalá Nicaragua, o la crisis por la que atraviesa Nicaragua, tenga una solución más pronta que la de Venezuela, que a pesar de todo lo que vemos a diario no pareciera tener una solución política, por lo menos en corto plazo. María Teresa, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Igualmente, gracias, Idania, un placer.